a este acto. Yo, bueno, también quiero agradecerle especialmente a Juan Antonio que esté con nosotros hoy aquí, acompañándonos, porque en realidad es verdad que creo que en estos momentos, más que en ningún otro, es el momento de las palabras, es el momento de la política, es el momento de que tratemos de intentar entender qué está pasando y qué están haciendo con nosotros y qué cosas se están manejando, precisamente para que nos rearmemos en discurso, en entendimiento y en entender la interpretación de la realidad para poder responder a ella de manera más adecuada. Hoy no vamos a hablar, por tanto, de Torrejón, ni vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, sino que, aunque pondremos algunos ejemplos, la idea es hablar en términos más generales de la crisis, ese gran concepto que hoy se nos repite con bastante frecuencia, y muy en particular también de qué salidas o qué respuestas podemos dar a esta crisis. Y yo creo que Juan Antonio además es una persona idónea para acompañarnos en esta reflexión, precisamente también por lo que representa, ¿no? Porque quizás ahí se sintetizaría lo que a mi juicio también debería ser nuestra respuesta a la crisis, ¿no? Una salida de izquierdas y una salida socialista. Como sabéis, él es, en este momento es el portavoz también uno de los tres portavoces de esta corriente en el partido, y por eso también queríamos sin duda invitarla a estar con nosotros. Yo no me voy a limitar a la presentación, sino que voy a lanzar también algunas ideas, así lo habíamos comentado, hablado y demás, y voy a pasar a también exponerlas, luego por supuesto complementaremos y habrá un tiempo para que podáis opinar, decir, comentar, para que podamos hacer preguntas. Bueno, en primer lugar, con respecto a la situación y lo que está ocurriendo, a mí me gustaría decir, o creo, que es fundamental que nos planteemos la importancia del lenguaje, la importancia de las palabras, la importancia de la política, la importancia de tratar de entender realmente qué está ocurriendo, la importancia de enmarcar la realidad. Hay un libro que yo os recomiendo, muy sencillito de leer, que es este No pienses en un elefante, de Lakoff, que explica muchas de las cosas que están ocurriendo. La idea es esta de que si uno le dicen no pienses en un elefante, inmediatamente todos, aunque lo queramos evitar, pensamos en un elefante, ¿verdad? Es inevitable que pensemos en un elefante. Y la idea también es que en el juego de la política hoy, en el juego de las cosas que están pasando hoy, lo que nos han ganado, a mi juicio, lo que nos están ganando, a mi juicio, lo que nos están intentando introducir, es esos marcos de interpretación, es esos marcos de interpretación de la realidad. Que por cierto no es una idea, es verdad, tampoco nueva, pero que sí que han trabajado a lo largo del tiempo probablemente mucho mejor que nosotros, como también menciona Lakoff. Digo, no es una cosa de la actualidad, yo he trabajado algo en este contexto. Por ejemplo, las feministas en su momento también intentaban romper ese marco cuando decían aquello de lo privado es político. Se les decía, no, hay determinadas cosas que mejor en casa, y rompían o intentaban romper ese marco. O por ejemplo, cuando el movimiento antiglobalización fue mal llamado antiglobalización. Sabéis que no es un movimiento antiglobalización, sino que es un movimiento por otra globalización, que es algo francamente distinto. Llamarle antiglobalización tiene toda la cuestión esta de ir contra el sistema, enfrentarse, no ser progresistas, no querer avanzar. Y están pasando muchas más cosas en esta dirección, el etiquetaje del 15M como perroflautas, como antisistema, de manera más suave, de manera más burda, con las portadas de algunos periódicos, con martillos y cosas similares, el hablar de los parados como parásitos, como personas que no son capaces de aprovechar las oportunidades, o ese marco interpretativo también que oímos tanto en la calle y que hay que combatir fuertemente, PP, PSOE, somos iguales, no hay ninguna diferencia. O cosas que podéis ver en la prensa, como Montoro diciendo qué es eso de las grandes fortunas, yo no sé si se estaba riendo o intentando reírse de todos nosotros, o como las del ya conocido también ministro Wert, diciendo las cosas que está diciendo, o Aguirre en las FAES, y luego diré algo sobre ella. Marcos de interpretación que también tienen que ver con cómo se está respondiendo a la crisis, porque a mi juicio también hay un problema de que se esté planteando desde hace mucho tiempo, y nos lo hayamos creído, que la economía es una ciencia
que es una ciencia exacta y que es una ciencia que funciona al margen de lo político o que debe de funcionar al margen de lo político. Y que no es un medio para conseguir un fin, no es un medio para estar al servicio de los ciudadanos, sino que puede funcionar por libre. O el marco también de la libertad como el único valor manipulado y manipulable en el que incluso se roba lenguaje convencional de izquierda. Hay, por ejemplo, escrito la reivindicación, no sé si lo conocéis o no, de los derechos de la propiedad.